Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Valentin Wallenkampf. Capítulo 2. Antecedentes al Congreso en Minneapolis. El Congreso de la Asociación General de 1888 fue convocado en Minneapolis para el día 17 de octubre. Se programó una asamblea ministerial de una semana de duración para procederlo. Se invitó a dos hombres jóvenes, Alonzo Trevier Jones, 38 años, y Elliot Joseph Wagoner, de 33 años, coeditores de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, para presentar una serie de sermones en estas reuniones. Jones, un hombre alto, era un converso al adventismo. Luego de conocer el mensaje adventista mientras estaba en el ejército, en el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barrancadas estudiando historia y la Biblia. Había acumulado una gran cantidad de conocimientos. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. En mayo de 1885 llegó a ser editor asistente de la revista Señales de los Tiempos. Wagoner, de estatura baja, era hijo del editor anterior de la revista, J. H. Wagoner. Era un médico que se había transformado en pastor. En 1884 fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre. Cuando en 1886 el pastor Wagoner padre fue enviado a Europa para fortalecer a los creyentes allí, Jones y Wagoner quedaron como coeditores de la revista Señales de los Tiempos. Ambos habían desarrollado algunos puntos de vista teológicos. Algunos de estos diferían de los vigentes entre los adventistas de ese tiempo. El punto más destacado era su fascinación con Cristo como única justicia del pecador arrepentido. Habían sido introducidos a este tema en su asociación con el pastor Wagoner padre, un pionero adventista en el tema de la expiación y la justificación por la fe. A través de su estudio de Gálatas, Romanos y Hebreos, tanto Jones como Wagoner se habían encendido. Reconocían la urgente necesidad de una mejor comprensión de la experiencia de la justificación por la fe en la iglesia adventista. Ambos sentían el definido deber de esparcir este conocimiento salvador de Cristo y su justicia. Como editores de la revista Señales, utilizaron sus páginas para publicar sus puntos de vista. Los proponían en las aulas del Colegio Hillsborough y los presentaban en sus sermones en el área de la Bahía de San Francisco. Adicionalmente, por medio de sus estudios de historia, Jones había llegado a la conclusión de que uno de los cuernos de Daniel 7 representaba a los alemanes en lugar de los hunos. Urias Smith, reconocido en la iglesia como intérprete profético, primero había animado a Jones en su investigación histórica, pero cuando Jones llegó a su conclusión, que difería de la suya, Smith retiró su apoyo. Los dirigentes en Wallow Creek pensaban que los dos hombres se habían aprovechado de su posición como editores para diseminar sus ideas públicamente antes de presentarlas a los hermanos dirigentes, procedimiento que Jaime White había delineado en su libro Notas biográficas en 1880. Más aún, los rumores que precedieron a Jones y Wagoner al Congreso decían que habían ganado el apoyo de Elena de White y de su hijo Guillermo, y de otros en la costa oeste. Venían a Minneapolis a imponer sus puntos de vista a los delegados. El concepto de justificación por la fe que tenían Jones y Wagoner involucraba el término ley en la epístola a los Gálatas. Ellos creían que se refería al decálogo y no a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en ese tiempo era que se aplicaba solo a la ley ceremonial. La ley mencionada en Gálatas había estado en discusión dentro de la iglesia por varios años. En 1886, George Butler, presidente de la Asociación General, consultó a Elena de White acerca de cómo comprendía el asunto. Al no recibir una respuesta inmediata, publicó ese año el libro La Ley en el Libro a los Gálatas, en la casa editora Review and Herald en Wallow Creek. En este libro hacía referencia a artículos publicados en Señales de los Tiempos en Oakland, que sostenían que se refería a la ley moral. En su libro refutaba enfáticamente ese concepto. Al año siguiente, con fecha de 5 de abril de 1887, Elena de White escribió desde Basilea, Suiza:
Estoy preocupada, en verdad no puedo recordar lo que se me ha mostrado en relación a las dos leyes. Tampoco tenía más luz en cuanto a la discutida identidad de uno de los 10 cuernos de Daniel 7. Su llamado a ambas partes fue pedirles que enterraran sus puntos de vista partidistas y que presentaran un frente unido ante el mundo. Ella sabía que los puntos en conflicto no justificaban la falta de unidad. Cuando recomendó la discusión abierta y franca de ambos asuntos, desapareció el desacuerdo exterior. Wagoner y Jones dejaron de proclamar sus ideas, excepto que en 1888 Wagoner preparó y publicó un folleto titulado El Evangelio en el libro de Gálatas, en respuesta al libro que Butler publicara 2 años antes. Este libro se regalaba a quienes lo solicitaban. Al planificar la Asamblea Ministerial y el Congreso de la Asociación General en 1888, Butler le sugirió a W. C. White varios temas de discusión. Entre ellos, en forma destacada, nombró los 10 reinos de Daniel 7 y la ley en Gálatas. Jones debía presentar los resultados de su investigación histórica acerca de Daniel 7, poniendo énfasis a los 10 cuernos, además de sus sermones acerca de Cristo nuestra justicia. La serie acerca de las profecías debía ser presentada durante la asamblea ministerial. Wagoner iba a presentar una serie de devocionales a lo largo de la asamblea y del Congreso de la Asociación General acerca de Cristo y su justicia en relación con la ley. Los dirigentes de Wallow Creek esperaban dificultades en el Congreso de Minneapolis. La posición de Jones y Wagoner sobre Cristo y su justicia en relación con la ley en Gálatas les era especialmente molesta.